Hola, ¿qué tal, compañeros sindicalizados? Quiero informar que la Comisión Auxiliar Mixta de Escalafón ya está lista y preparada después de un arduo trabajo de todos los integrantes para notificar los resultados de las convocatorias que se realizaron en el mes de agosto y octubre del año anterior, que la primera convocatoria que tuvo esta representación sindical fue en el mes de marzo del 2017 con 124 plazas, de las cuales llegaron a Oficina Central 344 expedientes y cerca de 978 solicitudes. Ahora, como ustedes saben, se abre por primera ocasión el escalafón para todo el personal. Estas solicitudes que llegaron de 978 es solamente de 3,653 compañeros federales. Ahora, en las convocatorias de octubre y de agosto, ya se apertura el escalafón para todo el personal estatal regularizado y formalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 3,000 trabajadores más que son incluidos y tomados en cuenta en el escalafón. Y los números que arrojan estas convocatorias, tanto en el mes de agosto como en el mes de octubre, quiero especificar a cada uno de ustedes los números que se registraron. Quiero comentar que de la convocatoria del mes de agosto recibimos de las 236 plazas convocadas, donde por primera vez se incluyeron códigos como trabajo social, dentista, químico, nutriólogo, psicólogo y radiólogo, que eran plazas que lógicamente tardaban un poquito en salir. Se recibieron cerca de 904 expedientes y cerca de 4,714 solicitudes. Y en la segunda convocatoria del mes de octubre se recibieron, lógicamente se publican 83 plazas, de las cuales nosotros recibimos cerca de 450 expedientes y cerca de 1,353 solicitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la primera y segunda convocatoria se recibieron cerca de 6,600 solicitudes que vamos a tener que notificar a cada uno de ustedes. La información que queremos compartir el día de hoy es que el día lunes 3 de junio vamos a notificar de manera simultánea en todas las unidades. El lunes 3 de junio serán informados de manera simultánea todas las áreas, tanto hospitales como jurisdicciones, área metropolitana como las áreas foráneas. Y lo que vamos a hacer es que se les va a entregar el documento a todos los compañeros que lógicamente ganaron una plaza y también a todo aquel compañero que participó y que no obtuvo la plaza, con la única finalidad de que todos estén en la misma armonía y lógicamente que al tener el aumento de solicitudes porque se amplía la cobertura para que todo el personal pueda participar, queremos de hacerlo de una manera simultánea para que todos puedan tener su notificación el mismo día. Ustedes tienen que estar atentos a cada unidad de RH, a cada jurisdicción y a cada hospital para que les digan el lugar exacto en donde ustedes van a recibir esa notificación. Por parte de la comisión va a haber integrantes y lo que queremos es que cada uno de ustedes van a recibir ese documento y queremos que pongan su nombre, su firma, la fecha de cuando se recibió ese documento. A partir de ahí, recuerden que ustedes tienen 5 días para poder ejercer ese derecho de aceptar la plaza, de lógicamente, si ustedes lo deciden, rechazarla o incluir alguna inconformidad que ustedes tengan. Es un proceso que se hace con la única finalidad de que ustedes tengan toda la información, cada uno de ustedes puedan ejercer ese derecho al que ustedes tienen. No me resta más que agradecer a toda la comisión que estuvo trabajando arduamente, porque como ustedes ven los números, se fue casi un 600% más todo el trabajo que se realizó, y también agradecer a todas las instancias de tanto a nivel federal como a nivel local, y también el trabajo que se realizó por las personas que estuvieron involucradas en todo el proceso. También al doctor Manuel de la Oca Vasos, director de los servicios de salud en el estado, porque nosotros hacemos la petición o la gestión, pero también necesitamos el apoyo de las autoridades para hacer posible que lleguemos a un acuerdo para aperturar el escalafón. También quiero lógicamente agradecer infinitamente a la gente que ya no está con nosotros, el contador público Marínez, que también nos apoyó mucho para poder abrir este proceso, y también en la Ciudad de México al doctor Berumen, que desgraciadamente ya no están con nosotros, pero son piezas fundamentales en la gestión, en el apoyo que nos brindaron para poder llevar a cabo este proceso. Muchas gracias y estamos en contacto.